Y bien, amigas y amigos, el día de hoy vamos a desarrollar la balota correspondiente a lo que es aprendizaje. Creo que todos tenemos una idea, algunos ya conocen sobre lo que es la definición de aprendizaje y cada uno de nosotros pues tenemos experiencia en el abanico que es enorme de conductas aprendidas, ¿no? El aprendizaje se vincula con el desarrollo personal y se produce de la mejor manera cuando nos encontramos motivados y tenemos ganas de aprender, ¿no? Y nos esforzamos en hacerlo. Por ejemplo, en la figurita que estamos viendo ahí, si la leemos, vemos a una profesora de inicial con dos pequeños. Uno que domina perfectamente la coordinación de las tres pelotitas que tiene ahí cerca de él, ¿no? Y la niñita que está al costado, que no sabe cómo hacerlo, pero está motivada, se le ve curiosa, ¿no? Entonces, por una parte, el aprendizaje se vincula con el desarrollo personal y se produce de la mejor manera cuando nos encontramos motivados y tenemos las ganas de aprender, ¿no? Y nos esforzamos en hacerlo. Un ejemplo práctico, cuando llega el mes de octubre o noviembre, el profesor de educación física programa una actividad de ir a la piscina, sobre todo en primaria, ¿no? Y vemos que hay pequeñitos que saben nadar bien y otros no saben. Los que no saben están de espectadores y los que saben, pues se deslizan de la mejor manera, hacen piruetas, estilos, ¿no? Y los que están mirando quedan motivados y van a casa, comentan con sus padres y la mamá le promete pues a uno de ustedes cuando eran pequeños llevarlos a la piscina en vacaciones. Y está la motivación que en 8 días están nadando perfectamente, ¿no? En el aprendizaje se emplean los procesos cognitivos de la memoria. Almacenamos todo aquello que estamos viendo. También interviene nuestra atención en su máxima intensidad, los procesos del pensamiento como el razonamiento lógico y abstracto y de diversas herramientas mentales, ¿no? Que la psicología estudia por separado. Entonces, vemos que por un lado está la motivación, están las ganas de aprender, ¿no? Y por otro lado, interviene todo nuestro sistema cognitivo, destacando especialmente la memoria, nuestra capacidad de atención y dentro de los procesos del pensamiento, el razonamiento lógico y abstracto. Entonces, ahí ya tiene las ideas bien separadas. El aprendizaje, pues, es un cambio perdurable en nuestra conducta o en la capacidad de comportarnos. Cuando íbamos a la piscina, estábamos de espectadores, ¿no? Y una vez que aprendíamos, que habíamos aprendido a nadar, nos convertíamos en actores. Es decir, que también nos lanzábamos a la piscina y hacíamos todos los estilos y todo lo que habíamos aprendido. Entonces pasábamos de ser meramente pasivos al otro lado, de ser activos. Entonces el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, de saber hacerlo de no saberlo hacer, hacerlo. Y esto pues viene a ser el resultado de la práctica. La única forma de aprender es practicando, ¿no? No hay otra. Y esto también obedece a otras formas de experiencia. Entonces, concluyo que el aprendizaje pues es un cambio perdurable en nuestra conducta o en la capacidad de comportarnos, ¿no? Y es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia.
Dentro del aprendizaje, campeonas y campeones, se consideran 3 criterios. Ya hemos adelantado algo. El aprendizaje implica un cambio en la conducta o en la capacidad de conducirse, ¿no? Eso es cierto, ya está explicado. El aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. La mayoría de autores coinciden que aquellos cambios que son de poca duración no califican como aprendizaje. El aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. Voy a poner de ejemplo. Aprendí a nadar entre los 8 y 9 años. Hoy tengo cantidad de años y no me he olvidado. En cualquier momento que vaya a la piscina, sale a flote mi aprendizaje de saber nadar. Es decir, que nuestro aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. Cuando no recordamos algo, por ejemplo, no recuerdo mucho cómo se desarrollan los binomios, trinomios, pero si me pongo seguramente a revisar el libro de Baldor, que era de mi época, lo recuerdo, ¿no? Está almacenado, pero entonces el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. Y el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia, no hay otra forma, tenemos que involucrarnos. Mi hermano, mi primo no pueden aprender por mí, ¿no? Entonces yo tengo que involucrarme en el aprendizaje. Por eso se dice que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. Entonces, por una parte, el primer criterio implica un cambio en la conducta o en la capacidad de conducirse. De no saber nadar a saber nadar. El aprendizaje perdura a lo largo del tiempo. Necesariamente, para ser considerado como aprendizaje, tiene que perdurar a lo largo del tiempo. Y el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. La única forma de aprender es involucrándonos, lanzándonos a la piscina. Y bien, referente a lo que he tratado, no hay ninguna pregunta, está claro, ¿no? Todo claro, profesor. Gracias, hija. Gracias. Entonces dejamos el concepto y los criterios y vamos a revisar las teorías cognitivas. Algunos de estos representantes ya los conocen ustedes, como a Jean Piaget, a Vygotsky, ¿no? Entonces, los representantes de la teoría cognitiva están estos dos que ustedes ya conocen. Está David Ausubel con el aprendizaje significativo. Está Jerónimo Brunner con el aprendizaje por descubrimiento. Robert Gagne con niveles de aprendizaje y Howard Gardner, como ustedes ya lo conocen, con ciudades múltiples o inteligencias múltiples. Vamos a revisar a 4 de ellos, ¿no? A Jean Piaget, a Brunner, a Ausubel y a Vygotsky. La teoría de Jean Piaget, ¿no? Eso lo hemos hecho en la balota anterior. Como vamos a recordar, esta teoría analiza la evolución del intelecto desde el periodo sensorio-motor hasta el surgimiento del pensamiento conceptual en el adolescente. Hemos visto cómo el pensamiento va cambiando a través de los diferentes periodos o estadios del desarrollo, ¿no? Hemos visto el sensorio motor, el preoperacional, ¿no? El operacional y el formal.
El punto de vista psicogenético, también a la teoría de Piaget se le conoce como la teoría psicogenética, considera los diversos estadios desde dos perspectivas. Hay una perspectiva continua y la otra es discontinua. Dentro de la perspectiva continua está la asimilación y la acomodación. Y dentro de la perspectiva discontinua están llamadas las estructuras mentales. Sobre estas premisas, Piaget construye una teoría del desarrollo psicológico que posteriormente será aplicado al aprendizaje escolar, ¿no? Entonces, la organización de la currícula está prácticamente, toma como principios esta teoría, ¿no? Y los conocimientos que se gradúan en el primer grado son diferentes a los del segundo, o casi refuerza los contenidos del primer grado, son reforzados en el segundo, en donde cambia es en el tercer grado, se vuelve a reforzar con lo de cuarto, en quinto cambia y se refuerza con los de sexto, ¿no? Entonces, en ese sentido, identifica 4 estadios que ya los conocen ustedes. Pero los voy a repetir: el sensorio motor, el preoperacional, el de las operaciones concretas y el de las operaciones formales. ¿Cuáles son los aportes de esta teoría de la educación actual, ¿no? Con la cuales ustedes se han formado? Porque el nuevo paradigma de la enseñanza gira en torno a estas teorías cognitivas. En mi época, el profesor era el actor principal, ¿no? El alumno, nosotros nos limitábamos a escuchar. Nos sentábamos y ahí y no nos movíamos, estábamos ahí, ¿no? En cambio, a partir del año, me parece, 96 o 97, se hace un cambio en cuanto a la metodología de trabajo en las aulas, ¿no? Se deja el aprendizaje memorístico y se va al desarrollo de toda la capacidad intelectual del alumno, al desarrollo de su personalidad y todo aquello que constituye, pues, la integración psicológica. Piaget involucra al educador como un orientador o facilitador, ¿no? Vean ustedes que es diferente a lo que yo les estoy relatando de mi experiencia. Que permite, mediante el cuestionamiento de las diversas situaciones, es decir, que permite, mediante preguntas de las diversas situaciones referentes al aprendizaje de sus estudiantes, para lo cual se hace necesario considerarlo como constructor de sus propias adquisiciones educativas. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesor orienta, pregunta y el estudiante va construyendo su propio aprendizaje. Es decir, que el estudiante, de ser un ser pasivo en el aprendizaje, pasa a ser el actor principal con el apoyo, con la orientación del profesor. Pero para que el profesor pueda orientar el proceso, debe conocer primeramente el nivel de organización de conocimientos que presenta a sus estudiantes. No puede hacer esta construcción cuando el estudiante tiene la mente en blanco, es decir, que no conoce sobre lo que el profesor quiere trabajar. Entonces se vale de una serie de recursos para recoger, para saber cuánto conocen los estudiantes sobre el tema. Y en base a eso, formula sus preguntas, ¿no? Esas preguntas son investigadas por los estudiantes. El estudiante elaborará el conocimiento, pero este conocimiento va a solucionar un problema determinado.
Vamos a suponer, miren, el 13 ayer ha cumplido, en Arequipa hubo hace 60 años atrás, me parece, 67, a ver, 58, como 50 años de lo que hubo un terremoto fuerte, el 13 de enero del año 1958. Y el segundo terremoto fue el 15 de enero de 1960, a los 2 años, ¿no? Por eso hay algunas urbanizaciones que llevan ese nombre. Por acá por La Pacheta, 13 de enero, y por el lado de Pocarpata está 15 de enero, en recuerdo a esos terremotos. Entonces, vamos a suponer que ustedes están en clases y hay un sismo fuerte. Y el profesor de geografía aprovecha ese problema. ¿Para qué? Para que ustedes investiguen, ¿no? Investiguen sobre los terremotos en Arequipa, porque se producen, en fin, una serie de preguntas que seguramente el profesor las va a formular. Ustedes construyen el conocimiento, pero va a solucionar un problema. Un problema que de repente dentro del colegio no hay las zonas de seguridad no están demarcadas, ¿no? Pues ustedes en sus sugerencias sugerimos de que en el colegio se remarquen o se resalten las líneas donde, o el círculo donde, mm, dado que se presente un sismo, donde nosotros nos vamos a, a proteger. Entonces, concluyo. Por una parte, el aporte de Piaget está en que el profesor pasa a un segundo plano, ¿no? Queda como un orientador, como un facilitador. El alumno es el principal actor del conocimiento, ¿no? El profesor tiene que saber en qué nivel de conocimientos es el alumno. ¿Para qué? Para que pueda construir su propio aprendizaje, y ese aprendizaje tiene que resolver un problema determinado. ¿Alguna pregunta sobre el aporte de Piaget, de los aportes de Piaget a la educación actual? Ya. El aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es una propuesta que hace David Ausubel, ¿no? Se llama significativo porque el aprendizaje debe de interesar al alumno. El alumno tiene que estar interesado en lo que aprende. Eso significa, eso vendría a ser lo que es el aprendizaje significativo. Es significativo porque despierta mi interés. Pero ¿parte de qué? Para que el aprendizaje significativo se dé, se requiere tres condiciones: el material que voy a aprender, el alumno, y la conducta o actitud del alumno. El material, lo que voy a trabajar como profesor, el alumno debe conocer, debe traer saberes previos, ¿no? De su experiencia, de su entorno. Y esto le va a permitir, esas experiencias previas que tiene, le va a permitir vincular al alumno el nuevo conocimiento con lo que ya sabe. Es decir, los saberes previos con los nuevos saberes. El alumno, ya lo he dicho anteriormente, debe poseer conocimientos previos necesarios, ¿no? Lo que va a trabajar el profesor debe estar relacionado con sus experiencias. Y esto va a determinar una predisposición favorable en el alumno. El alumno se va a interesar, no va a estar pasivamente, va a levantar la mano, va a participar, si trabaja en equipo, va a enriquecer el conocimiento. La propuesta de Ausubel está centrada en el aprendizaje producido en un contexto educativo, es decir, en el marco de una situación
de interiorización o asimilación a través de la instrucción. ¿Basada en qué? En la interiorización o asimilación a través de la instrucción, ¿no? De los conceptos verdaderos que se construyen a partir de conceptos previamente formados o descubiertos por la persona en su entorno. Esto que está aquí, que tienen, ¿no? Prácticamente lo trasladamos al cuadrito y ahí está toda la explicación, que es la que les acabo de mencionar. Entonces concluimos que el aprendizaje significativo se va a dar cuando el alumno trae saberes previos que le permiten vincularlos con los nuevos saberes, ¿no? Y esto va a hacer que va a generar una actitud favorable de parte del alumno. El alumno va a ser un alumno que va a aportar, que le va a interesar, ¿no? Y aquello que nos llaman la atención, nos motiva, lo vamos a codificar en nuestra memoria. ¿Cuál es el aporte de David de la teoría de Ausubel a la educación actual? Destaca que el conocimiento transmitido en el aprendizaje, lo que estamos aprendiendo, debe estructurarse teniendo en cuenta los conocimientos que posee el estudiante, ya que los nuevos conocimientos que adquieren se sientan sobre las bases de los saberes previos. Si miramos en la figurita, miren cómo los alumnos, la expresión, ¿no? De curiosidad, de alegría. En cualquier nivel educativo, ya sea de inicial, primaria o secundaria, se precisa una organización y secuenciación de los contenidos educativos. Soy profesor del primer grado y a los alumnos del primer grado no les voy a enseñar a dividir, ¿no? Entonces tiene que haber una secuenciación. Entonces, esta secuenciación de contenidos educativos dependen de los conocimientos precedentes de los alumnos. Es decir, que el conocimiento tiene una secuencia. Para Ausubel, el aprendizaje debe ser una actividad significativa relacionando los aprendizajes anteriores con los que se adquieren. Ya les he explicado por qué se llama aprendizaje significativo. Y ahí tiene la expresión de estos niños, están pues disfrutando del conocimiento. Es decir, que el aprendizaje es significativo, les llama la atención, su conducta es bastante participativa. El otro aporte está referido a lo que es cuando nosotros comprendemos lo que estamos aprendiendo, lo recordamos con mayor facilidad, ya que se integra en la estructura de conocimientos. Igualmente, la disposición positiva del que aprende está relacionada con el material de aprendizaje que se presenta para el logro de un aprendizaje significativo, ¿no? Si yo conozco, tengo experiencia de lo que se está tratando, mi actitud va a ser muy significativa. Es decir, voy a participar, me voy a sentir contento, no me voy a aburrir, voy a mantener mi atención, mi motivación y todos los procesos intelectuales que ustedes ya conocen. Vamos a revisar el aprendizaje por descubrimiento de Jerome o Jerónimo Brunner. Considera que los estudiantes deben aprender a través de qué? Del descubrimiento guiado, que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad.
Les hablaba de los terremotos del año 58 y del año 60, ¿no? Que prácticamente destruyó Arequipa. Arequipa era una ciudad pequeña y a partir de esos terremotos comienza a expandirse. Hoy ustedes conocen lo que es Santa Rosa, que es una urbanización bonita. Eso fue invasión, esos eran arenales. Yo estudié en la unidad escolar. Todos esos eran arenales. Lo mismo Manuel Prado, 15 de enero, y todos esos lugares aparecen después del terremoto. Por este lado de la Pacheta aparece 13 de enero y todo lo que hoy en día ustedes conocen, lo que es Hunter, ¿no? ¿Por qué? Porque Arequipa se destruyó y toda la gente que vivía en las quintas se vieron obligadas a invadir, pusieron esteras con sus banderas. Si yo les hablo esto, los estoy motivando, ¿no? Entonces ustedes, cuando más adelante que tengan tiempo, van a comenzar a hacer un descubrimiento de todo lo que pasó. Entonces, este ejemplo que les estoy poniendo, Brunner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Les entró la curiosidad, ¿no? El objetivo final del aprendizaje por descubrimiento es que los alumnos lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. O sea, no nos lanzamos en una carrera loca de ir a investigar y sin saber qué hacer. Tiene un, un propósito, ¿no? Que el alumno llegue a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. Estas representaciones son concebidas como herramientas que pueden ser manipuladas con propósitos definidos como la solución a un problema o a la toma de una decisión, ¿no? También hemos visto en la teoría de Jean Piaget. Se trata, eso sí, de herramientas mentales que permiten la realización de acciones u operaciones mentales. Y es por la vía de la interacción con el otro cuando ustedes trabajaban en equipo, ¿no? Les daba el profesor preguntas para que ustedes investiguen, los formaban en equipos, sistematizaban el conocimiento, lo socializaban, ¿no? Y esto respondía, el tema respondía a solucionar un problema determinado. Este aprendizaje por descubrimiento tiene como finalidad que el alumno no se limite a una memorización mecánica de información, sino que debe conducir al educando al desarrollo de su capacidad. ¿Para qué? Para resolver problemas y pensar sobre la situación a las que se enfrenta. Entonces, el aprendizaje por descubrimiento se da a través del diálogo, de la interacción, ¿no? Hay una participación activa del estudiante basada en conocimientos y experiencias que el alumno trae, ¿no? Que los ha aprendido por descubrimiento de sus propios, de todo su proceso cognitivo, en el caso individual y en el caso grupal, de las propias mentes de los estudiantes. ¿Cuáles son los aportes a la educación actual de esta teoría? El desarrollo del pensamiento humano se fundamenta, como saben ustedes, en los órganos de los sentidos, es decir, en la percepción, la cual se construye en nuestras estructuras mentales, ¿no? En las diferentes áreas cerebrales, en tres niveles de representaciones mentales que son independientes. Una viene a ser la acción habitual del alumno, la otra la representación de las imágenes y el
una de las formas de representación entra en conflicto con otras, ¿no? Entonces, cuando no sabemos algo, un poco que entramos en conflicto, ¿no? Y tratamos de buscar la solución al problema. El docente es un facilitador, ¿no? Lleva al alumno a un conocimiento potencial más elevado mediante el ofrecimiento de tareas prácticas en las que se aplique el descubrimiento y la información que después será recordada. Como hay una participación activa del alumno, la sistematización del conocimiento a nivel de nuestra memoria va a ser más sistematizado, más organizado y nos va a permitir recordarlo con mayor eficiencia. De estas dos teorías que he tratado, ¿alguna pregunta? Facilitador quiere decir que el profesor te proporciona preguntas, te orienta, tienes dudas, profesor, con lo que me estás preguntando ahorita, yo te facilito, ¿no? O sea, te facilito el conocimiento, te lo proporciono, pero quien lo va a construir eres tú. ¿De acuerdo? Teoría del aprendizaje sociocultural, que también ustedes lo conocen, de Vygotsky. Uno de los aportes más significativos de la teoría del aprendizaje sociocultural de Vygotsky lo constituye la relación que establece entre el pensamiento y el lenguaje. Hemos visto cómo el lenguaje es la herramienta que permite al estudiante interactuar, ¿no? Interactuar y también opinar y hacerlo cada vez más autónomo. Otro de los aportes se relaciona con el uso de instrumentos mediadores, con las herramientas, ¿no? Técnicas y herramientas psicológicas. ¿Para qué? Para entender los procesos sociales. También la creación y utilización de signos como método auxiliar para resolver un problema psicológico determinado es un proceso análogo a la creación y utilización de las herramientas tanto técnicas como psicológicas. Vygotsky resalta que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, ¿no? Cada alumno tiene, un chico de 7, 8 años trae la historia, ¿no? Cultural de su familia, del lugar de donde vive. Todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar, no va en blanco, ¿no? Lleva ya las experiencias propias de la etapa, del estadio, tomando las palabras de Piaget, del estadio de desarrollo en el que se encuentra. Por tanto, el aprendizaje y el desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño. Y a todo eso le llamó, pues, la teoría sociohistórica, ¿no? Sociohistórica o sociocultural. La capacidad de los niños de similar nivel de desarrollo mental para aprender bajo la guía de un maestro variaba en gran medida, ¿no? Y esto se ve en los niños de 5, 6 años en primer grado. Hay alumnos que todavía no han madurado neurológicamente, algunos se adelantan y otros se retrasan. El que se retrasa tiene algunas, no deficiencias, sino dificultades.
Entonces los maestros de los primeros grados tienen que ser muy observadores. No pueden dar el conocimiento a todos por igual. Esta diferencia es la zona que denominó de desarrollo próximo, que ustedes lo conocen, que es la distancia entre lo que nosotros podemos hacer por propia cuenta, es decir, lo que nosotros hemos aprendido con aquello que estamos aprendiendo, ¿no? Con la ayuda de una persona experta. ¿Y cuáles son los aportes de la teoría vygotsquiana, de la teoría sociocultural? Su aporte de la educación con su teoría de zona de desarrollo próximo en la relación íntima entre el desarrollo y el aprendizaje, permitiendo demostrar la raíz social atribuida al conocimiento humano, ¿no? Se está refiriendo a la interacción social del alumno como herramienta tiene el lenguaje y esto va a permitir el desarrollo de su capacidad intelectual. Los procesos culturales y sociales van a guiar el desarrollo cognitivo en los niños, los cuales realizan una participación activa con el ambiente que los rodea, ya sea para resolver problemas de forma individual o potenciando su nivel de desarrollo en la resolución de un problema con la guía de un adulto o de alguien más capacitado. Lo anterior hace que el estudiante sea más autónomo e independiente en sus aprendizajes. Esto a su vez se traduce en la evaluación de sus propios logros. Todo esto se logra a través de la interacción social. Y bien, dejamos las teorías del aprendizaje, ¿no? Hemos revisado a Piaget, hemos revisado a David Ausubel, este, hemos revisado a Jerónimo Brunner y a Vygotsky. Dejamos las teorías atrás y vamos a revisar los estilos de aprendizaje. ¿Y qué cosas son los estilos de aprendizaje? Son rasgos cognitivos, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores de cómo percibimos, ¿no? De cómo percibimos, de cómo interaccionamos y respondemos a nuestro ambiente. Cada uno de nosotros tenemos una forma muy particular para aprender. Algunos aprendemos por la ventana del oído, otros por la ventana visual, otros aprendemos haciendo. Y también hay alumnos que tienen la gran ventaja de tener doble enlace. Aprenden haciendo y mirando, oyendo o haciendo, ¿no? Y a eso se llama doble enlace. Feliz de ellos porque tienen dos ventanas por donde van a ingresar los conocimientos. Sí, dime, amigo. O sea, el circuito cognitivo, o sea, no podemos separar lo fisiológico, lo mental y lo emocional. Son tres aspectos que se dan integrados. Pero cuando se habla de lo socioemocional, se está hablando, Vygotsky está hablando
que a través de la interacción social es cuando nos enriquecemos más, nos estimulamos más nuestro intelecto. Llega Vygotsky a esa conclusión. Hoy en día, ustedes como estudiantes, comparado a los de mi época, ustedes son más desenvueltos. Ustedes están acostumbrados a hacer exposiciones. Cuando yo terminé quinto año de secundario, nunca en mi vida había expuesto. Nos tomaban la lección oral, teníamos que repetir de memoria, en cambio ustedes han socializado, han interactuado, ¿no? A través de los equipos de trabajo. Y se llega a la conclusión de que ese aprendizaje es más beneficioso para el alumno que el aprendizaje de la época de nosotros, que era meramente memorístico. ¿De acuerdo, Fran? Modelo de David Cole. Este teórico educativo estadounidense plantea que el aprendizaje se desarrolla a partir de 3 factores. Lo genético, que se transmite a través de los genes, 23 de la mamá y 23 del papá. Toma en cuenta el factor de las experiencias de la vida y las experiencias del entorno, ¿no? O sea, las experiencias que uno tiene de su propia vida y las experiencias que proporciona el entorno, y a partir de ello define 4 tipos de aprendizaje. Entonces, antes de pasar a ellos, vuelvo a repetir que considera 3 factores: el genético, las experiencias de vida de cada uno de nosotros y las experiencias del entorno. Y Colbert distingue 4 tipos de aprendizaje: convergente, divergente, asimilador y acomodador. Ahí vamos a hacer una pausa de 5 minutos y nuevamente nos conectamos. ¿De acuerdo? Listo, profesor. De acuerdo.